Hablando de tema alimentos, me permito Hola. poder hacer una pequeña introducción, porque me parece que el juicio de alimentos empieza cuando el abogado tiene la consulta. Cuando el abogado toma la consulta de alimentos, ahí empieza la forma en que va a llevar ese proceso. Un buen interrogatorio sobre todas las cuestiones que tienen que ver en ese caso en especial, porque obviamente hay reglas generales para todos los casos, pero cada caso en particular, justamente por las especiales particularidades que tiene cada familia y cada contexto sociocultural, tiene que llevarse muy en cuenta. Entonces, cuando uno hace esa primer consulta con el cliente, por lo general es de buena práctica que lo primero que se tenga que tener en cuenta es cómo está conformada esa familia, si esa familia provino de una unión convivencial, si fue matrimonio, si está en un proceso de divorcio en marcha también, para el caso de haber sido matrimonio. Y ahí me detengo un minuto, porque supongamos que el caso que se presente sea de un matrimonio. Lo que yo aconsejo y la buena práctica hace que la conveniencia de simultáneamente o con anterior a la promoción del divorcio, ya promover los alimentos, porque tiene una gran ventaja. El tema de la retroactividad, si uno lo plantea en el marco del divorcio, después no se lo reconocen, salvo que haya una notificación fehaciente, pedido de alimentos a través de una carta documento, pero aún así tienen un plazo de 6 meses para iniciarlo. Entonces, primer punto, en el caso de un matrimonio, independientemente de la promoción de la demanda de divorcio con el convenio regulador, es de buena práctica y aconsejable que se pueda iniciar con anterioridad el juicio de alimentos. Y ahí tenemos una gran diferencia, pero me permito todavía estar en la entrevista. Cuando uno tiene esa entrevista, le tiene que pedir a las partes, además de los vínculos, porque para la verosimilitud lo fundamental es acreditar el vínculo. Uno tiene que acreditar si es en el caso del matrimonio, el certificado. En el caso de matrimonio muchas veces es mucho más práctico tener la libreta de matrimonio porque ya ahí tienen a los niños inscriptos, niños, niñas, adolescentes que están, entonces no tienen que estar presentando las dos cosas. Acto seguido, ver cuál fue la economía contemporánea a la ruptura de esa familia, porque para poder evaluar qué es lo que vamos a pedir, tenemos que ver cómo se movió y cuáles eran los parámetros económicos que regía esta familia. Entonces tenemos que saber si iban a un colegio privado, si iban a un colegio público, si tenían actividades recreativas, si el principal sostén, este es otro detalle fundamental, ¿quién fue el principal sostén de esta familia? Porque ahí nos vamos a parar. Hoy por hoy, con el nuevo Código Civil y Comercial que contempla la actividad de la madre en el cuidado y crianza de los hijos, le da una ponderación económica, entonces ahí es muy importante saber si esta madre, de acuerdo a la edad de los chicos, va a poder hacer un aporte dinerario aparte del personal. Entonces, segundo punto fundamental, aparte de hacer una delimitación de qué gastaba esta familia, quién ayudaba a sostener, quién era el principal sostén y el aporte que hacía esta madre. Después de eso tenemos que ver, bueno, obviamente la cantidad de hijos, si este padre, otro dato importantísimo, si tenemos relación de dependencia o es un trabajador independiente, cosa que nos va a dar un poquito más de trabajo porque es independiente. Otra generalidad es que nunca cuentan la verdad a nivel impositivo, o es monotributista o es contribuyente, entonces ahí se dificulta nuevamente. Si tenemos una relación de dependencia, ya después, un poquito más adelante, vamos a hablar de una cuantificación que generalmente está ponderado. No lo dice la ley, pero jurisprudencialmente tenemos pautas de qué alimentos pedir cuando se tratan de 1, 2, 3 chicos.
También tenemos que considerar si todos los chicos gozan de buena salud, porque si dentro de estos chicos que se van a pedir alimentos, uno de ellos o dos tienen alguna dificultad en su salud, eso también amerita que la cuantificación de los alimentos sean mayores. Entonces, toda esa cantidad y ese cúmulo de datos lo tenemos que ir registrando en esta primera entrevista. Entonces, repito, vamos, la cantidad de hijos que son, el tipo de vínculos, tipo de relación que tuvieron, si eran matrimonios, si era unión convivencial, quién ha sido el principal sostén, los gastos. Es importante que esta madre que se acerca al estudio, antes de venir ya en esta consulta telefónica para pedir el turno, de ser posible, uno le tiene que pedir determinada información para que venga al estudio con ciertas pautas que nos permitan rápidamente estar en un cuadro situacional de qué vamos a encontrarnos a la hora de pedir los alimentos. Entonces, esta madre generalmente no tiene ni noción de lo que se gastaba en la familia, o si lo tiene, no lo tiene ordenado, de manera tal que mal puede pedir una cuota alimentaria que no sabe qué es lo que puede necesitar esa familia. Entonces tendrá que hacer una cuantificación de lo que paga por servicios, de lo que paga por colegio, en el caso de ser privado, quién está a cargo de esta cobertura social, que seguramente va a provenir del padre. Y entonces ahí entra otro factor, si la vivienda dentro de los rubros que componen la cuota alimentaria, un factor esencial es la vivienda. Nosotros tenemos la vivienda, la salud, la educación, la recreación, la vestimenta y los alimentos propiamente dichos. Entonces, esta madre que se acerca va a tener que tener una noción de cuánto gasta esta familia, va a tener que ir en una mirada para atrás y hacer una evaluación recreando todos esos meses anteriores, cuál era el nivel de vida que tenía esta familia, porque lo que se procura es que medianamente vuelvan estos chicos no pierdan este nivel de vida, pero lo cierto en la práctica es que al dividirse las familias no lo pueden hacer en la práctica, pero tampoco podemos permitir que estos niños, si tuvieron un determinado nivel, con un colegio privado, una prepaga, por el solo hecho de la ruptura, el padre diga, ahora no tienen cómo probarme mi caudal económico y que lo tengamos que dejar al total desamparo. Ahí viene otro factor fundamental a tener en cuenta a la hora de presentarse. Si no tenemos cómo demostrar fehacientemente el caudal del alimentante, tenemos que ir a todos los indicios. Si cómo se manejaban antes, si tenían tarjeta de crédito, si hacían viajes. Los viajes son muy indicativos del nivel de vida. El colegio también nos da una pauta importante, porque si van a un colegio muy bueno y después el padre dice no lo puedo pagar y lo ha pagado durante años anteriores, esa es otra pauta fundamental. ¿Cómo queda este padre al separarse? Si continúa con un nivel medianamente bueno, si se alquila un buen departamento, si se compra, ni hablar, en el caso de matrimonio seguramente no se va a poder comprar ni lo va a hacer por sí, pero sí donde se va a alquilar, no es lo mismo alquilarse un departamento modesto que ir a un departamento de 3 ambientes con dependencias. Todo ese tipo de detalles lo tienen que tener en cuenta y eso surge de una buena entrevista con la parte, porque generalmente la mujer sabe a través de los hijos, porque los hijos hoy por hoy con las videollamadas, con las fotos, lo primero que cuentan es de cómo está papá, dónde está viviendo, si tiene un nuevo auto, si el trabajo, es toda una información de logística que uno debería hacer para poder ir a un juicio de alimentos con elementos que le permitan la cuantificación. Bueno, entonces, hecha la entrevista, lo que se hace es pedirle que en una segunda oportunidad, la urgencia la va a marcar la parte, muchas veces ni siquiera tienen las partidas de nacimiento, es de esperar que esta madre lo tenga, pero a veces los padres en una mala fe, al irse,
le saca esta documentación, entonces ella ni siquiera sabe que tenía que tener estas partidas y que no puede iniciar ningún tipo de trámite sin acreditar los vínculos, que es un requisito esencial para la promoción. Así que bueno, estamos con toda esta preliminar a la formación a un pedido de alimento, donde me parece que con todas estas ponderaciones de el nivel de vida que llevaba, lo que gastaban los chicos, un estimado de los alimentos propiamente dicho, hoy por hoy el rubro de alimentos incide enormemente en la canasta familiar. Es un quantum que impactó en los últimos años la canasta familiar, todo lo que concierne a las compras, es un número importante, tanto alimentos como servicios. No es un rubro a tenerlo así a la ligera, sin que uno tenga que hacer una cuantificación. Incluso en el caso de que los chicos fueran a un colegio privado, algo a tener en cuenta también a la hora de pedir alimentos es, por ejemplo, los regalos que se hacen entre los compañeros. Que ya hay una organización donde uno mensualmente aporta un dinero y los chicos, por cada uno, hay una cuantificación de lo que sale el regalo. También hay que contemplar un mínimo para regalos del Día de la Maestra, que cuando uno no lo pone en la hora de pedir alimentos, son todos adicionales que esta madre va a tener que afrontar en el día a día, porque no le puede decir, no se tomó en cuenta que se gasta para regalos de cumpleaños, o decirle a un chico, no podés ir o ir sin regalo, que me parece de un gran dolor para este niño. Entonces, repito, por ahí lo bueno sería que antes de esta entrevista uno pudiera tener como un punteo de todas las cosas que le tiene que pedir a esta madre, como para que no se le escape un detalle a la hora de ponderar cuánto se va a pedir de cuota alimentaria. Entonces, si no tenemos, vamos al caso de tener un padre, un alimentante, con una relación de trabajo independiente. Entonces, acá estamos en un serio problema. ¿Por qué? Porque nunca declaran lo que realmente facturan. Entonces, de repente venían facturando relativamente bien. Ahí es donde lo que yo les decía antes, esta prueba de indicio. Es importante recrear mínimamente de 3 meses a 1 año para atrás, para demostrar que hoy este señor que continúa teniendo exactamente el mismo trabajo, no puede decir que ahora no puede solventar a esta familia. Entonces, a falta de una relación de dependencia o una manera fidedigna de demostrar cuánto es lo que factura, ahí ya vamos a tener en cuenta el tipo de, si fuera monotributista, a la categoría que pertenece, esto se puede averiguar. Si uno puede saber quién es el contador de esta persona, también sería importante, o si no, esta información se puede recabar después a la hora de pedir la prueba de informe. Uno lo consigue también a través de la AFIP, uno puede averiguar cuánto es el tipo de categoría al que pertenece, y después, repito, no quedarse con esto más la prueba de indicio y la de testigos. Los testigos también son muy importantes a la hora de un juicio de alimentos. Entonces, dicho esto, me parece que podemos empezar diciendo que los alimentos en la provincia de Buenos Aires se rigen tienen un proceso especial y están regidos por los artículos 635 al 648. Yo no quise traer un power, pero le dije a Alejandra que hay un power muy bueno con todo el proceso de alimentos que lo trajo la doctora Serra, futura jueza de familia de Avellaneda, Lanús, pronto. Así que ella es docente de muchos años y muy amiga de la casa, del colegio. Cada vez que la necesitamos, ella viene. Y bueno, hace muy poquito conjuntamente con la doctora Morano, dieron 3 series de charlas muy importantes, con un muy buen material, con toda la cronología de lo que es cada instituto. Hablaron de alimentos, hablaron del divorcio, de la filiación,
de la compensación económica, del régimen de parentalidad, y me parece, yo ya estuve hablando, repito, con Alejandra, que si ustedes quieren, el colegio tiene esa información, porque es un muy buen resumen de esas materias como para que uno a la hora de hacer ese planteo pueda saber fehacientemente cuál es el articulado que tiene que utilizar para fundarlo, e incluso, esta es otra gran recomendación. Muchas veces cuando hacemos estos planteos, lo más importante es situarnos en el articulado del código. El código nos da una pauta esencial de lo que necesitamos para cada instituto. Por eso me pareció que la charla de hoy... ¿Sí? Doctora, ¿sí? La interrumpo un segundito. Sí. ¿Cómo está? Buenas tardes, doctora Buenas Bóveda. Tardes. Antes sí. de que pase, en un momento, buenas tardes, tenía que iniciar la charla y bueno, tuve un problema con el micrófono. Pero voy a ser la moderadora y quería informarles a todos respecto al material que usted está mencionando, que estamos pidiendo los mails para enviárselos. Perfecto, para no pasarme eso. Disculpen. Perfecto, genial, entonces. Bueno, entonces, también estoy mirando la hora como para distribuir bien el tiempo. Ahora vamos a ir un poco rápido, como para ubicarnos en el proceso mismo de alimento. Todo esto que dije anteriormente es fundamental porque es lo que nos va a permitir tener un cuadro de situación y qué es lo que yo tengo que pedir y qué es lo que puedo y lo que no tengo, a qué tipo de pruebas tengo que tomar para poder hacerme de eso que no lo tengo de manera fehaciente. Entonces, dijimos que en la provincia de Buenos Aires los alimentos tienen un trámite especial que están contemplados en los artículos 635 y 648 del Código de Procedimiento. El 635 habla de la acreditación que uno tiene que hacer. Esto que hablábamos también, acreditar los vínculos y donde nosotros tenemos que mínimamente denunciar el caudal del alimentante. Si no tenemos de manera fehaciente, uno tiene que hacer una ponderación. ¿Y cómo se hace esta ponderación? Con lo que también dijimos antes. ¿Qué es lo que gastaba esta familia y qué aportaba la madre? Entonces, esto es una ecuación. Si la familia gastaba 100 pesos y la madre no trabaja y aportaba su atención a los chicos, está claro que el que sostenía la familia era el progenitor. Entonces, yo voy a poder denunciar, por más que no tenga una documentación que acredite, que esta familia, por ejemplo, vivía con el sostén y el proveedor esencial y único era el padre, y que percibía aproximadamente la suma de, por ejemplo, 100.000 pesos. Entonces, con esa determinación de cuánto es el caudal del alimentante, nosotros estamos en condiciones de pedir alimentos provisorios. Los alimentos provisorios son aquellos que el juez va a tener que fijar para cubrir mínimamente todas las necesidades de esta familia hasta tanto se sustancie el proceso, porque por más que sea un proceso rápido, unos meses van a tener. Entonces tenemos, una vez que se comparece, se acredita, se acompaña toda la documentación que se intenta hacer valer, la documental, y después se pide. Acá tenemos otra gran diferencia. Hay juzgados de familia que le dan a los alimentos el trámite de la etapa previa. Entonces, para los casos, son los menos ahora, son los menos. La mayoría ya tienen el procedimiento especial del 635 al 648, entonces es de buena práctica tener la demanda preparada, salvo que uno sepa que se sorteó el divorcio y justo en donde sortearon el divorcio, porque obviamente va a traer el divorcio, va a traer por conexidad, van a tener que ir al mismo lugar. Si yo ya sé cuál es el juzgado que previno, puedo saber si ese juzgado tiene en los alimentos el trámite de etapa previa o directamente va a etapa del proceso especial con la demanda. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Si ya sabemos que, supongamos el más sencillo sin documentación de la demanda, si tiene etapa previa, hay que hacer una ampliación de motivos. Y en la ampliación de motivos, lo que tenemos que hacer es dar esta verosimilitud y denunciar el caudal del alimentante para, aún con una etapa previa, nos fijen alimentos provisorios.
es de buena práctica, ahora que todo es virtual, subir y hacer una ampliación de motivos adicional, pero con la mayor cantidad de datos, como si fuera una parte de la demanda, donde yo ya estoy dándole elementos al juez de qué es lo que, cómo se movía esta familia, esencialmente el caudal del alimentante. Bueno, entonces tenemos la etapa previa, uno va, denuncia este caudal, pide alimentos provisorios, por lo general también todos los jueces están dando, si no lo dan habría que apelar, después vamos a ver el tema de apelación ante la falta de recepción por parte del pedido de unos alimentos provisorios, y se fija una audiencia con el consejero de familia. La audiencia con el consejero de familia también es bueno que uno pueda ir con su carpetita bien armada o con todos los detalles que tienen que tener en una demanda para poder departir con la otra parte acerca de, y tener un cuadro de situación de qué demandado tengo enfrente. Yo no tengo que ir, por más que sea en etapa previa, con una orfandad probatoria que después esté a merced de lo que el otro quiera dar. Yo ya tengo que ir en esa etapa previa con un detalle de lo que esta familia necesita, de cómo se manejaba y saber más o menos con qué caudal me estoy encontrando. Entonces, eso a mí me va a parar en una situación de poder discutir y debatir con mucha solvencia el cuánto de la cuota alimentaria que estoy pidiendo. Para el caso de un acuerdo, lo que se hace es, se formula un acuerdo, un acta con todas las, entre lo que yo pedí y lo que ofreció la otra parte, y si logramos un entendimiento, se fijan la cuota alimentaria, para cuántos hijos son, las edades de los niños son importantes, no es lo mismo un chico que está en pleno crecimiento que un adolescente. Entonces, después, eso se homologa, también es de buena práctica que uno en ese acuerdo pueda establecer las pautas de incremento. ¿Para qué? Para que uno no tenga que estar al año en un país como el nuestro, donde lamentablemente la inflación que tenemos es tan grande, si uno no establece una pauta de actualización de cuota, nos obliga al año, año y medio, a estar pidiendo nuevamente, incidentando, con lo que eso trae, con el costo y doctora, la urgencia. Sí. Justamente ¿Perdón? hicieron una pregunta al respecto. Justamente Sí. habían hecho una pregunta al respecto de cada cuánto se actualiza. Y bueno, es por mejor eso preverlo. no, hay que dejarlo previsto ya, sí, porque Normi, si no, sí. perdón, ahí Sí. quería hacer una acotación nada más, ¿puedo hacerla? Totalmente, acá todos pueden acotar y todos pueden preguntar como para que vayamos ya zanjando la pregunta, sí. Sí, esa pregunta yo la leí, hay que tener mucho cuidado porque tenemos la ley que salió en el 91, la ley 23.928, y acá yo también me noté que es la ley 25.561 que prohíbe justamente la Sí. indexación, y que hay fallos que no permiten justamente la actualización digamos, de los alimentos, y que dicen que hay que iniciarse incidentes justamente por cada actualización. Mucha jurisprudencia última ha sacado, gracias a Dios, fallos que permiten este tipo de cláusulas, digamos, para poder actualizar, porque en el país que vivimos, si no, sería prácticamente imposible vivir, pero, o sea, habría que iniciar justamente incidentes constantes, atentaría justamente con principios de paz familiar y, bueno, reglas establecidas por el código, pero ha habido fallos, justamente acá tengo la Biblia de los alimentos que me prestaste vos, justamente el libro de Aida, que Ella está quien me muy bueno, marque, de y Carlucci. por eso estuve leyendo por un tema mío también, y hay mucho fallo en contra, digamos, de poder establecer cláusulas. Incluso se permite que el propio juez que homologó un acuerdo vaya en contra de eso por cuestiones de orden público, porque la ley no permite la indexación, y que quite esa cláusula. Así que hay que tener mucho cuidado también del otro lado, porque podemos ser abogados del diablo de alguna manera, podemos solicitar justamente en base a estas leyes de la indexación, que estas cláusulas sean derogadas y se permita, digamos, que la persona inicie un incidente de alimentos. Ahora bien, me parece que esto tiene que ser una reforma
legislativa urgente y que se tienen que permitir este tipo de cláusulas. Eso solo nada más. Bueno, me parece muy acertado y acá yo tengo varias observaciones al respecto. Mi práctica en los tribunales, más de 25 años, ya llevo casi 26 años, me permite decir que esto de lo que estás mencionando, de la prohibición de la indexación, viene de muchos, muchos años. Yo creo que deben ser más de 15 años, más de 15 Sí, del años. 91. Ahí está. Entonces, pero por suerte los tribunales en su momento de familia, nuestros tribunales, muy, muy modestamente empezaron a incorporar, no como cláusulas de ajustes, sino lo que se hacía un poco solapadamente es, para el caso de una cuantificación, se tomaba un referente de decir, bueno, esta cuota que se pacta significa el 80% de la cuota del colegio, o a los fines de que no deprecie, sin decir que se va a indexar o que se va a ajustar, la suerte de la cuota establecida en pesos, porque esa es otra característica que se debe tener cuando uno pacta unos alimentos, se pueden pactar en especie y en un monto dinerario. Entonces, cuando hacemos esta cuantificación mixta, inmediatamente tenemos la fórmula casi incorporada, porque yo puedo decir pacto colegio y una suma dineraria. Entonces, inmediatamente, ¿qué tiene que hacer el abogado vivo? Decir, bueno, lo que vamos a hacer en este caso, y difícilmente los juzgados no acompañen este pedido. Yo les puedo decir con gran certeza que lo hacen. Aida, en la observación final, dice justamente eso que estás diciendo, que hay que tratar de pactar en especie. Bueno, vos ya sabes, hasta la conoces, Aida. Así que. Entonces, bueno, son todas esas picardías que a la hora de pedir uno puede decir exactamente lo mismo, pero repito, solapadamente, porque este es un factor fundamental, porque no podemos estar por un tema alimentario constantemente en los tribunales. Así que mucho cuidado con eso, o si no, si en los más osados también se puede plantear la inconstitucionalidad de esta ley. Yo lo he planteado en el Tribunal de Familia número 1 en su momento, porque tenía un opositor bastante aguerrido y no quería pautar esta fórmula de ajuste, y tuve que plantear la inconstitucionalidad de esta ley y resolvieron la cuestión favorablemente. Me dieron con un chino porque justo Morón, que es bastante innovador en todo lo que son fallos muy novedosos, en el material que van a recibir también hay mucha jurisprudencia de Morón. Entonces me acuerdo, y si quieren para la próxima vez se los voy a traer, porque creo que fue el primer fallo que de alguna manera tiró por tierra en jurisprudencia esta prohibición de ajustes. Así que es un tema muy, muy lindo a tener en cuenta y de acuerdo a quién tenemos enfrente, ver cómo lo hacemos, si lo dibujamos a través de atarlo al ajuste propio de esta cuantificación en especie, o planteamos la inconstitucionalidad. Así que ese es un buen detalle. Bueno, entonces, estamos en la... Perdón, Sí. ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. Sí, el tema es, usted comentó plantear parte en dinero y parte en especie. Por ejemplo, colegio y obra social, supongamos, y 8.000 pesos. Esos 8.000 pesos hay que actualizarlos. Sí, en la práctica, ¿cómo podríamos hacer para actualizarlo y qué índice nos aconseja? Porque también es difícil encontrar los índices de actualización. Los índices, yo fuimos cambiando de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a lo que los juzgados también muy celosos de esta dificultad, empezaron a establecer determinadas fórmulas como las más viables. Una de ellas era a través de atarlo o al colegio o a la obra social, cosa que los padres tenían estaban muy temerosos porque es sabido también que la cuota del colegio tiene unos aumentos muy grandes, entonces en poco tiempo para el alimentante esta cuota se torna prácticamente... no imposible de pagarla, pero con mucha dificultad. Una puede ser eso. La obra social es otra, pero son los dos rubros que más se incrementan. Y la otra posibilidad que se estaba utilizando bastante, y ahora a mi criterio tenemos un gran problema, es tomar como referencia el sueldo mínimo vital y móvil.
Hasta el año pasado era una fórmula muy usada, pero ¿qué pasa? Hace casi un año, en octubre va a ser un año, que el sueldo mínimo vital y móvil no se mueve. Ha tenido en los últimos... Te vas a lastimar sola, tonta. ¿Cómo? No, tienen abierto el micrófono algunos doctores. Bueno, perdón. Entonces, esto que estamos utilizando de atarlo de cuantificar, por ejemplo, tomemos el caso de lo que dijo la compañera de los 8.000 pesos, yo lo que hago inmediatamente, siempre a una audiencia de alimentos hay que ir con una calculadora, chicos. No pueden irse sin una calculadora, sin saber cuánto es el sueldo mínimo vital y móvil, sin saber cuál fue la inflación de los últimos 2 años, porque tienen que tener en cuenta que cualquiera de esas fórmulas pueden ser las más utilizadas. Repito, índice del colegio, el aumento del colegio, el de salud, el sueldo mínimo vital y móvil, o por ejemplo, otra buena cuantificación a tener en cuenta de acuerdo al rubro en el que trabaja. Si tenemos relación de dependencia no hay problema porque lo vamos a cuantificar seguramente en un porcentaje del sueldo. Pero si trabaja en el gremio de los gastronómicos, también cada asociación tiene sus propios incrementos, también se puede tener en cuenta. Así que esas serían un poco las pautas de ajuste que uno tendría que tener en cuenta a la hora de ir a una audiencia, ya sea en etapa previa o en la audiencia del 636. Salimos de la etapa previa y vamos a la etapa del proceso especial, donde uno promueve la demanda con todas las características y después el juez inmediatamente ordena. Hay el juzgado de familia número 2 de Lanús, que les recomiendo en el material que les van a llegar, tenemos el proveído de los alimentos, el primer despacho da absolutamente todos los puntos del juicio de alimentos, desde el inicio hasta el final. Entonces, lo que uno tiene que hacer es mirar minuciosamente ese despacho. Entonces, si quieren, yo se los voy a así por arriba decir de los puntos que incorporan. Yo tengo, desde la fecha, tener por presentada y el carácter invocado, que es lo que decíamos justamente el tema de los vínculos. Dan por cumplido, cuando uno se presenta en un juicio hay que pagar bono ius, eso hay que hacerlo siempre porque puede ser una dificultad y además nuestro colegio tiene que tener el aporte de todas las contribuciones. Por otro lado, la documental que se agrega, y voy a ir pasando en varios temas porque ya veo que es 7:15 y ni siquiera avanzamos nada, y voy a tener que ir hablando de un poco de todo. Cuando uno presenta una documental en un juicio de alimento, tiene que tener en cuenta que es muy probable que la otra parte se la desconozca. Inmediatamente después del ofrecimiento de la prueba documental, uno subsidiariamente tiene que oficiar a todas las entidades que uno acompañó con la documental, cosa que para el caso de que la parte de demandada nos desconozca esa documental, yo tendré que oficiar subsidiariamente, repito, a esas entidades para dar crédito y veracidad a esa documental que estoy aportando. Entonces, sigo con el despacho. Ahí el punto número 4 ya me está marcando que nos otorgan los alimentos provisorios. Estos alimentos provisorios para los cuales uno que tuvo que haber indicado medianamente el caudal, las necesidades de los niños. No es imperioso que uno lo ponga detalladamente, pero sí tiene que dar una idea de con cuánto vivía esta familia y qué recursos tenía el alimentante. Entonces, al momento de la presentación de la demanda, el juez ¿qué va a hacer? Lo primero que va a hacer, va a fijar alimentos provisorios. Entonces, después de la fijación de estos alimentos provisorios, va a fijar la audiencia del 636. La audiencia del 636 es la que tiene que comparecer el demandado, que va con traslado de demanda. Ahora tenemos todas estas modalidades de traslados de demanda por WhatsApp. Generalmente, como el traslado de demanda tiene que ir en papel, también
otra modalidad que tienen es pedirlo con habilitación de días y horas, con carácter de urgente. Hay varias modalidades en época de pandemia que ahora no lo vamos a ver para poder abocarnos a todos los puntos. Entonces, se dio traslado de demanda al alimentante, el alimentante pudo recibir la demanda, la oportunidad como para que el demandado ofrezca la prueba que intenta él hacerse valer para decir, primero puede atacar la legitimación de quien los está pidiendo. Y después lo primero que tiene que hacer es decir, aportar la mayor cantidad de datos que hagan, porque podemos estar por la parte actora o por la parte demandada. Si van por la parte demandada, le tienen que decir a su cliente que tiene que aportar todos los datos que sean necesarios para cuantificar su caudal económico. Entonces, y ahí también, vuelvo a algo del principio, no solamente el caudal del alimentante, sino lo que tiene la alimentada, en este caso la actora. Esto para el caso si vamos por la parte demandada. Entonces, cuando se presenta la parte demandada, que nos marca el artículo 637 del 636, el 637, si no se presenta el demandado y no justificó de manera su incomparecencia, el mismo articulado del 637 nos permite pedir una multa que va a tener que depositar dentro del tercer día que se notifica esta providencia. Pero también por única vez y dentro del quinto día va a fijar una nueva audiencia. Podemos tener que la incomparecencia se dio por la parte, el 638, incomparecencia injustificada de la parte actora. Si la incomparecencia fue de la parte actora, también se va a señalar una nueva audiencia, pero con el apercibimiento, estamos en los dos casos, en el 636 y 638, que no hay justificación de la incomparecencia. La sanción y el apercibimiento para la actora va a ser tenerlo por desistida la presentación. Después tenemos en el 639, estoy siguiendo un hilo de todo lo que es desde el 635 que arrancamos, vamos por 639, donde ambos tienen justificación para incomparecer. En ese caso se les toma y se fija por única vez una nueva audiencia. Bueno, la intervención del 640, cuando el demandado interviene con las características que recién les dije, tiene que hacer, dar un encuadro situacional de su patrimonio, el de la actora, y solamente puede aportar prueba documental y puede pedir prueba oficiaria para hacer valer los derechos que le asisten. Entonces, estamos en el 641 tenemos un plazo para dictar sentencia. En oportunidad de la audiencia del 636, si no se llega a un acuerdo, lo que tiene que hacer el juez, sin más, ni siquiera a petición de parte, tiene que abrir a prueba e inmediatamente después vamos a la audiencia del 842, que es la para proveer toda la prueba que se tiene que hacer valer por la parte actora y por la parte demandada. Entonces, tenemos, supongamos en el caso del 636 que sí se llegó a un acuerdo y esto va a sentencia, se va a homologar ese acuerdo. Ahí en ese momento lo que tenemos que contemplar los alimentos atrasados, los devengados, desde la interposición de la demanda hasta la sentencia o el acuerdo homologatorio, seguramente va a haber que liquidar los alimentos devengados. Esos alimentos devengados, una vez que uno lo presenta, se aplica la tasa más alta que nos da el 552. Entonces, el juez, ¿qué tiene que hacer? Porque va a tener la fijación de la cuota alimentaria que va a ser de aquí para adelante, pero al mismo tiempo voy a tener los alimentos devengados. Va a ser una cuantificación, que uno lo va a tener que presentar esa liquidación, se hace una cuantificación y puede establecer una cuota adicional que no puede ser superior a las reglas de inembargabilidad de sueldos, o sea, tener un 20% como límite, porque hay que pensar que ese alimentante va a tener que pagar la cuota del momento y además pagar este adicional que es con los alimentos devengados. Entonces, en la audiencia preliminar, supongamos, estamos en el supuesto de que no se pudo llegar a un acuerdo.
¿Qué se va a tener en cuenta? Lo primero que hay que tener también en cuenta, cómo se notifica esta audiencia del 842 del Código de Procedimiento, se notifica por cédula. Entonces, ¿y qué es lo que la tiene que tomar el juez? Otro gran furcio que se mandan los magistrados. No todos lo toman los jueces, generalmente lo toman el secretario y o en algunos casos algún funcionario. Pero Doc, la audiencia, perdón. sí, Doc, disculpe que le interrumpa. Sí. Le quería avisar, nos avisa Joaquín por la cucaracha que tenemos un poquito más de tiempo, así que no se preocupe. Bueno, ya voy rápido porque quiero la ejecución y un poco, bueno, ya voy. Igual tenemos más de una hora, así que tranquila. Perfecto, me parece bárbaro. Después al final van a responder hay bastantes preguntas en el chat, pero bueno, seguramente después al final va a ser mejor que nos ocupemos que se hagan de eso, todas generales. Bueno, entonces decíamos, en esta audiencia del 842, ¿qué es lo que se hace? El juez o la persona encargada tiene que ahondar, de manera informal se tiene que hacer de cuál es la pretensión de la parte actora, cuál es la pretensión de la parte demandada, y para ese entonces ya se tuvo que haber hecho producido gran parte de la prueba. Por eso cuando vean estos primeros despachos, tienen que estar muy atentos porque desde el momento cero ya pueden ir librando todos los oficios y cuando llegan a la audiencia preliminar ya está agregado al expediente gran parte de la prueba que se van a intentar valer. Entonces eso lo que ayuda es que obviamente el juez o funcionario en todo momento del proceso va a tratar de arreglar. Y este es otro elemento que no tienen que tener reparo cuando es compulsivo este intento de querer arreglar. Si ustedes se sienten fuertes con la prueba que tienen, creo que hay una persona que está levantando la mano. Leonardo. Decime, Leonardo. Levantó la mano varias veces. Bueno, tiene muteado, sí. Que lo anote y lo hacemos al final, entonces. Bueno, entonces estábamos diciendo que este intento de querer arreglar la cuota alimentaria va a estar dado en todo momento, desde la etapa previa, la audiencia al 636, la audiencia al 842, e incluso, me voy anticipando, en la audiencia de vista de causa. Pero bueno, ahí ustedes van a estar muy, muy bien parados si tienen la mayor cantidad de elementos, porque van a decir, no, yo no puedo arreglar esto porque tengo mucho más. ¿Por qué voy a arreglar por menos? ¿Por qué voy a arreglar una cuota que claramente está injusta cuando voy teniendo mucho material para que, en última instancia, si no quiere estar de acuerdo, si ya pasé el 636 y no arreglé, ya tengo que esperar que sea el juez con toda la prueba que yo pueda aportar el que tenga que decidir? Entonces, insisto, la importancia de la prueba, ¿por qué? Porque aún con una resolución de primera instancia, si uno está bien posesionado con la cantidad de prueba, uno puede apelar, y de eso también va a hablar después Axel, que podemos apelar esta sentencia. Entonces, en el 842, el juez, ¿qué hace también? Viendo, porque uno en el afán de querer aportar mucha prueba, hay un montón de pruebas que uno aporta, pero que no es conducente. Entonces, el juez o el funcionario que está tomando la audiencia es el que tiene que decir, y que va a decirlo, esta prueba sí y esta prueba no, porque no hace al objeto de proceso, a lo que tenemos que probar. Si acá yo tengo, en el caso nuestro, que es una cuantificación de la cuota alimentaria, yo tengo que apuntar al caudal del alimentante, y si tengo las necesidades, no se prueban, pero también a esta altura, como hay tanto litigio y no se pudo acordar, va a haber que ponderarla, a qué colegio van, qué gastaban, incluso a la hora de esparcimiento, que parece un tema de no importancia, pero es parte de la vida de una persona. Si estos niños estaban acostumbrados a vacacionar todos los años, por el hecho de que se separen, no los vamos a condenar a nunca más vacacionar, por ejemplo, porque es parte del crecimiento. Entonces, ahí sí va a ser necesario que yo pueda aportarle al juez el nivel de vida que tenían estos niños.
Entonces, estamos en el 842, donde nos hicieron lugar a gran parte de las pruebas. Repito, para ese entonces muchas ya estaban producidas. ¿Y qué pasa? Si ahí puede no concurrir el actor y no puede concurrir el demandado. Si en la audiencia preliminar no concurre la parte actora, se lo tendrá por desistido del proceso. Que esto es un poco duro y es entendible porque si yo que estoy necesitando alimentos en la audiencia, una de las audiencias más importantes donde se va a debatir qué prueba voy a terminar de producir y es la anterior a la vista de causa, no voy y tiene que haber una sanción. Si yo no voy a concurrir a una audiencia preliminar, tiene que ser justificado y excepcionalmente el juzgado lo va a aceptar. Si no concurre la parte demandada, se puede pedir aplicar una multa que va entre 10 y 20 IUs. Y como al juzgado le interesa que se lleve adelante este proceso de alimentos, fijan una nueva fecha, pero con la aplicación de esta multa. Entonces, bastante importante, 10 a 20 multas, de acuerdo a cómo sea la característica del alimentante, yo puedo pedir que se aplique el máximo de la multa, por ejemplo. Así que, bueno, ya estamos en el 843, donde, ¿qué es lo que se puede hacer? La audiencia del 843, que es la de vista de causa, cuando estamos llegando al final del proceso. No se pudo acordar nada. ¿Qué tiempo tenemos para producir toda esta prueba? Hay un tiempo, tiene que ser rápido. Desde que nos ordenan proveer toda la prueba, pasamos la audiencia del 840, hay 40 días para la fijación de la vista de causa. Que 40 días se pasan volando. Si uno con anterioridad al 842 no empezó a sustanciar toda esa prueba, seguramente no va a alcanzar los 40 días. Entonces, si yo llego a la vista de causa y no tengo prueba, es que eso va a ser un problema para la parte actora. E incluso la parte demandada, si es un poco avispada, también puede pedir la caducidad de alguna de las pruebas si hay una inacción clara por parte de la parte actora. Entonces, ya se hicieron todas la prueba a producir de una parte, de la parte actora y la parte demandada, y estamos en la vista de causa. La vista de causa es la forma en que se respeta los principios de oralidad en el fuero de familia, donde hasta con anterioridad a nuestra pandemia eran presenciales, donde iban los testigos, donde iban los peritos, porque parte de la prueba que uno puede ofrecer, y ahora voy a hacer una descripción muy general, yo puedo ofrecer la prueba documental, puedo ofrecer prueba oficiaria, prueba de peritos, pueden intervenir psicólogos, pueden intervenir asistentes sociales, que siempre son peritos oficiales, porque ¿para qué puedo querer a un perito asistente social? Para que se constituya en la casa del alimentante y en el alimentado, entonces puedo tener una gran... a mí me ha pasado claramente donde he tenido muy poca prueba, porque con un demandado reticente a exteriorizar su caudal económico, pero ¿qué pasaba? A la hora que el asistente social se fue a su casa y él vivía en un lujoso chalet de Temperley y mi clienta vivía en un departamento modesto y la calidad de vida que tenía el padre era muy distinto, y en ese caso generalmente otros puntos importantes, cuando uno va a pedir puntos de pericia, ya sea un asistente social, el psicólogo o quien sea, los puntos de pericia se deben acompañar en la demanda. No se debe dejar librado a que el funcionario, o en este caso el perito, quede librado a su imaginación o a su arbitrio qué investigar y qué plasmar en ese informe. Yo le tengo que pedir, necesito que los puntos de la pericia sean esto, esto y esto. Si yo quiero probar el caudal del alimentante, me tiene que decir el nivel que hay en la casa, las comodidades que tiene, si al entrar a la casa vio una vigilancia privada, por ejemplo. Todo eso habla de un nivel de vida. Si
qué tipo de artefactos hay en una casa, cuántos cuartos tiene, cuántos baños tiene, si tiene un quincho, si tiene pileta. Todo eso a mí me está dando un nivel de vida. Entonces, no tienen que perder de vista también pedir los puntos de pericia, de la misma forma que yo puedo atacar estos puntos de pericia. Cuando se hace estas pericias, después se sube y uno tiene, creo que 3 o 5 días para apelar, incluso si están mal hechos. Entonces, estamos con toda la prueba. Acá veo que se sumó Adriana al grupo. ¿Qué tal, Adriana? Tardes a todos y a todas, perdón que tardé, no tenía batería. Hola, Adri. Estaba ocupada la computadora, así que bueno, nada. Bueno. Así que, bueno, estamos entusiasmados con agarrando alimentantes, pero también defendiendo por momentos, porque en el fervor es cierto que los más vulnerables son los niños, pero muchas veces nosotros como abogados tenemos que buscar un equilibrio. Somos defensores de actores y demandados, y no hay que perder de vista el rol del abogado. Lo que sí, acá me permito también decirles que el abogado de familia tiene un plus, donde el norte no solamente es defender a sus propios clientes, sino tiene que tener en especial consideración que estamos tratando con personas más vulnerables, que son los niños, y estos niños merecen una atención especial aún y especialmente de los profesionales que van a intervenir en la causa. Así que más allá de que estemos como actores o demandados, no perdamos de vista nunca este interés superior de estos niños, que muchas veces ni siquiera son escuchados, porque hablan a través de sus padres, de sus necesidades. También en ocasiones, cuando la pelea es muy dura, yo puedo pedir que estos niños intervengan. En materia alimentaria, es preferible que no lo hagan, porque es un tema esencialmente de adultos, donde los adultos tienen que definir qué es lo que le van a dar a estos hijos. Si ya tenemos que poner o articular un artículo 12 para una cuantificación de la cuota, y la verdad que estos padres dejan mucho que desear, y nosotros como abogados que ejercemos el derecho de familia, el asesoramiento que le podamos dar a nuestros clientes es fundamental en este sentido. Así que bueno, nada, llegamos a la audiencia de vista de causa. ¿Y qué es lo que hace este juez cuando llegamos a esta instancia que es la última, donde, como dije antes, no pudimos llegar a un acuerdo, donde hubo que producir toda la prueba, donde hubo situaciones en el medio, porque también se pueden pedir alimentos extraordinarios? En el medio de un proceso puede haber, por ejemplo, un viaje no previsto de un niño que hay que salir a sostener, y eso amerita que yo, amén de la cuota provisoria que tenga, pueda pedir cautelarmente una fijación de alimentos extraordinarios, o una cuestión de salud, donde hay un medicamento que no cubre la obra social y el padre que está enojado no quiere cubrir esa diferencia. Entonces, todo eso, las prácticas les van a ir dando de que hay situaciones que ameritan que uno, por esto de los más vulnerables que les decía antes, que amerita que uno tenga que articular acciones tendientes a que estas necesidades de los más vulnerables puedan ser satisfechas. Entonces, dicho esto, ya entré 3 veces a la vista de causa y salí de nuevo con otros detalles. Tenemos, ¿qué es lo que va a hacer el juez a la hora de esta vista de causa? Tiene 3 funciones esenciales. Lo primero que va a hacer, ABC, el primer punto, va a intentar conciliar nuevamente. ¿Por qué? Primero porque es su función desde el momento cero, desde que arrancamos con la etapa previa, el 636, el 842, los jueces no quieren dictar sentencia, gente. Esa es otra realidad que lo tienen que saber y que no le tienen que tener miedo. Si ustedes están bien posesionados, si nosotros estamos seguros en lo que estamos haciendo y tenemos buena prueba, hay que exigir, por más que el juez intente persuadir, y hay jueces y jueces, algunos los hacen con más decoro y otros lo hacen con mucha presión. Uno tiene que estar firme, sin perder el decoro,
pero firme en decir, lo que está ofreciendo realmente no satisface las necesidades o no es lo que está acorde al tipo de vida que tiene y al tipo de recursos económicos del alimentante. Entonces, se plantan ahí con mucha educación, pero cual persona que no lo van a persuadir, digan, no, su señoría, no es posible aceptar esta propuesta, no y no. Frente a ese no tan categórico, bueno, que el juez, ¿qué va a tener que hacer? Ordena el debate. Entonces, el debate es cuando ya entran los testigos, en la vista de causa entran todos los protagonistas, actor, demandado, testigos, se hace la absolución de posesiones, el libre interrogatorio para los testigos, los peritos participan también donde uno le puede pedir explicaciones de estas pericias que presentaron. Entonces, ¿qué tiene que hacer? El juez tiene facultades de ordenar el debate, porque imagínense todos esos personajes que se incorporan en una sala donde el secretario es fundamental, tenemos a un secretario que registra absolutamente todo lo que ocurra en esa vista de causa. El juez tiene facultades disciplinarias para todos los integrantes, para las partes, porque es la única forma de asegurar el desenvolvimiento de esta audiencia. Y después, ¿qué es lo que tiene que hacer y que lo hace siempre este juez que toma esta vista de causa? Procura que tanto las partes, los testigos como los peritos se pronuncien o depongan alrededor de las cuestiones que tienen que ver con el objeto del juicio. No se puede ir por las ramas un testigo hablando de 1500 cuestiones que nada tienen que ver con lo que estamos debatiendo. Entonces, cuando ustedes ven que un juez se opone a un interrogatorio es porque, o a una pregunta puntual, es porque entiende que lo que están preguntando está por ajeno de lo que es el objeto procesal del momento del litigio. O sea que ahí también tiene facultades como para encauzar, digamos, tanto a los peritos, a las partes, como a los testigos. Siempre lo que trata de hacer es que se vuelva al eje. Nos tenemos que focalizar en lo que hay que probar y sobre lo que hay que sentenciar. Entonces, la persona que lo hace es el juez. Difícilmente lo haga el secretario porque el secretario está tomando nota de todo. Al juez no le tiembla el pulso para decir esto sí, esto no, entonces hay que estar muy atentos. La forma en que llevamos a nuestros testigos, que tienen que tener determinadas formalidades, no nos pueden ver, la forma de interrogar, ellos ya tienen que saber cómo se los va a interrogar, porque no puede ser que esté contestando y que se den vuelta a un testigo y que lo mire al abogado a la parte como diciendo qué tengo que responder. Eso sería lo peor que les puede pasar. No. Doctora, se muteó su micrófono, doctora Bóveda. Bueno, perdón, Ahora. Menos mal que tengo... Todas esas cuestiones que hay que tener en cuenta y son muy importantes a la hora de llegar a una vista de causa. Bueno, después de esta vista de causa... ¿Le puedo hacer una consulta que es referente? Sí, preguntan, ¿cómo serían los alegatos en la vista de causa? Ah, muy bien. Una vez que terminamos, ahora vienen los alegatos. ¿Qué son los alegatos? Bien. Cuando terminamos toda la absolución de posiciones, los testigos terminaron, ya se hicieron la ampliación, el pedido de explicaciones a los peritos, el juez, ¿qué hace para cerrar el debate? Le da la posibilidad, porque esto es una facultad, no es una obligación. Las partes pueden alegar. ¿Qué es un alegato? Un alegato es la presentación procesal última que tiene el actor y el demandado de hacer un raconto de todo lo que fue el juicio, lo que fue la presentación en su demanda, qué pidió, qué probó y qué no hizo el otro también, porque eso es importante. Yo puedo decir, yo pedí esto, yo presenté y yo probé, ahí me paro con eso. Y después digo, detrás de decir yo hice esto, tengo que empezar a decir en criollo, el otro no hizo y el otro no probó, porque es la mejor forma que tengo de refutar al demandado, porque yo tengo que verle los puntos vulnerables o por ahí a lo largo del proceso intentó decir
que su caudal económico, por ejemplo, era X, y yo con la prueba que pude aportar, tienen que ser muy puntillosos a la hora de preparar. Este alegato es verbal, pero uno tiene que llevar escrito y tiene que hacerlo con el expediente a la vista. Ahora con todo lo digital hay que ver también las fojas a donde se acompañaron. Nuestra presentación no hay problema, la demanda se presenta a fojas tal, ¿qué pido en la demanda? Tienen que ser muy claros en el objeto, ¿qué voy a pedir? ¿Y qué probé? ¿Y qué probé? A foja tal, probé que, por ejemplo, con el oficio librado al registro de la propiedad, el señor tiene 3 propiedades. Con el oficio librado al consorcio X, me dan informes de que tiene 3 departamentos en alquiler, tengo los ingresos. Con el oficio librado al registro automotor, pruebo que el señor tiene un automotor modelo de alta gama. Entonces, todo eso que yo digo, probé esto, esto y esto, tengo inmediatamente después del orden del alegato, decir que no probó la otra parte. Digo, qué hice, qué no hizo, y por último cierro reforzando un poco los derechos del más vulnerable que estoy defendiendo, con un poquitito de articulado, la convención, nuestro Código Civil y Comercial, y de vez en cuando echar mano a nuestra Constitución viene muy bien también, porque nuestra Constitución nos da un marco tan amplio, y detrás de eso hago la petición concreta y cierro mi alegato pidiendo lo que inicialmente hice, pero pidiendo con gran énfasis porque pude tomar como soporte todo eso que pude hacer a lo largo del proceso, que tuvo que ver esencialmente con la actividad probatoria. Entonces, bueno, con eso terminaríamos el juicio de alimentos. Ah, y por último, perdón, yo creo que hablé de los alimentos que se liquidan, que hablamos de los alimentos devengados, una vez que, lo hicimos cuando acordamos en el marco del 636 y se homologó esa sentencia. Lo mismo pasa cuando después de la vista de causa, el juez dicta sentencia, yo tengo que calcular todos los alimentos devengados, porque yo voy a tener 2 tipos de alimentos, los devengados y los adeudados. Los devengados van a ser desde la sentencia hasta el momento de la interposición de la demanda. Y recuerden también que los alimentos se deben retroactivamente al momento de interposición de la demanda. Y después van a venir los alimentos adeudados, que van a ser desde la sentencia para adelante. Entonces, bueno, eso esencialmente es todo el proceso de alimentos. Ahora, mi compañera, Lucila Romanati, va a hablar de la ejecución. Acá seguimos teniendo este padre espantoso que no quiere pagar, que se sustrae a sus obligaciones, y ¿qué hacemos con una sentencia favorable, divina, hermosa, y no podemos cobrar? Lucila, decinos, bueno, hola, ¿qué podemos hacer? Buenas tardes a todos. Bueno, ahí justamente como dijo Norma, muchas veces tenemos sentencias que teóricamente son divinas, pero en la práctica no las podemos hacer efectivas. Entonces, bueno, esto nos lleva a que el cumplimiento alimentario hoy en día se transforma como en un flagelo de la comunidad que en muchas oportunidades trasciende la cuestión económica, porque el demandado a veces no paga porque no tiene y otras veces no paga porque no quiere. Entonces, bueno, frecuentemente, ¿qué hace? Paga menos de lo estipulado, fuera de término o directamente no paga. Entonces, el mayor problema que tenemos en materia alimentaria es cómo hacer efectiva la resolución judicial que impuso su pago. Esto lo encontramos entonces en el Código Civil y Comercial ahora, directamente como dispuesto en varios artículos, con un plexo normativo que ayuda a dar cumplimiento, nos da como una garantía de cumplimiento de esa obligación alimentaria. Eso está dispuesto en el título 4, que es el de parentesco, en el capítulo 2, que es referido a los derechos y deberes de los parientes. Y se diagrama del artículo 550 al 553 del Código de Fondo. Obviamente lo que busca es darle una tutela judicial efectiva a esta obligación alimentaria, y del mismo modo la finalidad es el oportuno pago, y el oportuno, regular y estricto, digamos, ¿no? Disuadir a ese incumplidor renuente
y evitar o revertir los incumplimientos reiterados. Dentro de este plexo normativo, la primera pauta está dada por el artículo 550, que nos permite trabar medidas cautelares para asegurar el pago de los alimentos futuros, provisionales, definitivos o convenidos. Para esto se tienen en cuenta varias pautas, como ser la posibilidad de que el obligado trate de insolventarse para eludir este pago, los incumplimientos anteriores en los que haya podido incurrir, o también otras pautas, ¿no?, que nos llevan a pensar que puede ser incierta la percepción de esa cuota por parte del alimentado. Después de eso, muchos abogados lo que hacen es solicitar medidas cautelares típicas, como ser embargo, inhibición, intervención de algún, alguien que intervenga, digamos, si se trata de una sociedad o, bueno, cualquier empresa que pueda existir. Y el artículo 670 también lo que nos faculta es que las medidas ante el incumplimiento pueden ser pedidas tanto en alimentos entre parientes como alimentos derivados de la responsabilidad parental. Después tenemos el artículo 551, siguiendo el orden, digamos, que es algo bastante novedoso porque se refiere a la retención directa de los saberes. Esto va a ser operativo cuando el obligado al pago trabaje bajo relación de dependencia. En este caso, el juez le ordena al empleador la retención de esa cuota alimentaria directamente de los saberes del alimentante. Puede ser una cuota fija o un porcentaje. Y se va a convertir este empleador en un responsable solidario del cumplimiento de esa orden judicial. Bueno, acá también lo que se busca es el oportuno y estricto y regular pago de la obligación alimentaria y del mismo modo evitar sancionar la mora del alimentante, ¿no? O sea que, bueno, tendría como un doble resguardo. Muchas veces lo que vemos que pasa es que el acreedor alimentario le reclama este pago directamente al empleador. Eso, digamos, es una facultad que tiene, que se lo habilita a través de la ley, sin perjuicio del derecho que va a tener el empleador de repetir ese pago al obligado principal. Después, a continuación, está el artículo 552, que estipula la tasa de interés más alta que cobran los bancos a sus clientes en caso de incumplimiento de la prestación. Y esto, bueno, en este caso sería la tasa activa, ¿no?, la que utilizamos. Y esto, bueno, tiene su fundamento en que el derecho alimentario es un derecho humano que deriva del derecho a la vida, y va mucho más allá cuando se trata de alimentos derivados de la responsabilidad parental o alimentos en los cuales el alimentado justamente es un niño. Entonces, bueno, está en juego el interés superior del niño, la solidaridad familiar y todos los principios, digamos, que hay que tener en cuenta cuando se fija esta cuota. Y bueno, y por último está el artículo 553, que es una disposición abierta que faculta al juez a tomar medidas razonables para hacer efectiva la sentencia o la resolución judicial de la que se trate. Acá proceden todas las vías de ejecución, inclusive hasta se puede pedir la suspensión de procesos conexos, siempre que no se, no se vaya en contra del principio de derecho de la defensa o el impulso del procedimiento, porque, bueno, más bien es una medida restrictiva, pero puede pedirse también. En otras oportunidades se plantean astreintes, que están en el artículo 804 del Código de Fondo, y, bueno, son sanciones conminatorias de carácter pecuniario. También se puede pedir que se incluya al renuente en el registro de deudores alimentarios morosos, que se le prohíba la salida del país o la entrada a determinados lugares. Hay muchos fallos novedosos, pero que hay gran cantidad ahora, sobre todo en Rawson, un juez de Rawson que dispuso varias veces estas prohibiciones de salidas del país, que la gente se enteraba mismo cuando estaba viajando, cuando presentaba el pasaporte en Ezeiza, y de esa manera pagaban hasta adelantados los alimentos ante el interés de querer irse de vacaciones. O sea que
en un punto esto también funciona en muchas ocasiones. También en este mismo juzgado del que les estaba hablando, que es este de Rawson, después si quieren les pasamos igual los fallos, impuso cárcel en varias ocasiones para alimentantes renuentes, algunas veces durante los fines de semana, para que en la semana puedan trabajar y puedan seguir cumpliendo con esa cuota alimentaria. Y otra disposición que también se puede tener en cuenta es que la falta de prestación de alimentos se convierte en una causal de indignidad. El artículo 2281 justamente toma como causal de indignidad cuando el cónyuge o los parientes faltan a la prestación alimentaria del causante. Es decir, que eso también es para tener en cuenta en otros procesos, como puede ser el sucesorio, si esto pasó y justamente el alimentante es heredero, bueno, es una cuestión para tener en cuenta. Y bueno, todas estas medidas lo que buscan son constreñir al obligado al efectivo pago y evitar, por otra parte, el desamparo del beneficiario. Así que bueno, más o menos eso es este plexo normativo, que es una cuestión bastante novedosa, que se incluye en el nuevo código, y bueno, son las medidas que podemos tener a mano cuando queremos hacer efectiva justamente la sentencia que tenemos. Bueno, sigo yo ahora, Lu, ¿ya terminaste? Sí, después si quieren les paso los fallitos, si a alguno le interesa se los paso. Sí, hay después vamos a ir a las preguntas, Lu, porque vi que hay unas preguntas al respecto, así que vamos a ir contestando entre todos. Bueno, termino con la parte del recurso y de la sentencia, porque también es importante, y seguimos con las preguntas. El tema me parece interesante, justo termina Lu con el tema de sentencia. Para poder hablar de recursos hay que hablar de cómo tiene que ser una sentencia. El tema de un planteo de un recurso es el análisis justamente de la sentencia. Hay muchos jueces, digamos, de familia. Norma había justamente hablado del plus que tiene el abogado de familia, pero lamentablemente hay jueces que no tienen en cuenta lo que es el proceso y establecen quizás desde el punto de vista de una sentencia, bueno, yo creo que la cuota alimentaria tiene que ser tal sin hacer un análisis pormenorizado de toda una causa. Entonces, ahí el abogado de familia tiene que tener en cuenta no solamente la cuestión de fondo, sino también la cuestión de forma, el proceso. Es esencial saberlo. Norma y Lucila, mis colegas, hablaron justamente de los artículos porque es esencial saber lo que es el proceso en el que estamos inmersos. Y muchas veces los jueces no tienen en cuenta. Hemos tenido muchas veces, qué sé yo, el tema de cuando interponemos un recurso de apelación, se ha otorgado el mismo sin tener en consideración justamente lo que dispone, por ejemplo, el Código Procesal Civil y Comercial. El artículo 644 es el artículo justamente que habla de cómo es el tema de los recursos en los expedientes de alimentos. Cuando una sentencia deniega los alimentos, esta va a ser apelable en efecto devolutivo y suspensivo. Sin embargo, si los admite, el recurso va a ser solamente devolutivo. ¿Qué significa esto? Hay veces que los jueces, este tema es esencial, porque si el recurso tiene un efecto suspensivo, significa que no tiene efecto, o sea, vos tenés el momento de interponer el recurso, dejás de cobrar los alimentos, por decirlo mal y pronto. Entonces, si un juez otorga ese recurso de manera suspensiva, estás teniendo chicos que no están cobrando justamente su cuota alimentaria. Es esencial que un juez, si da el recurso, lo da mal de alguna manera, hay que también aplicar un recurso respecto a esa cuestión. O sea, tenés que aplicar un recurso a la sentencia y después un recurso a la forma de otorgamiento del recurso. Ahora bien, también hay que tener en consideración varias cuestiones también de lo que es el código en cuanto a el recurso de apelación, que es el que está definido en el artículo 242 y siguientes. El artículo 242 aplica, por ejemplo, para sentencias definitivas, sentencias interlocutorias y providencias simples que causan un gravamen irreparable. Este es el gran debate justamente de qué es un gravamen irreparable. Por una providencia simple que genera un gravamen irreparable, el juez puede definirla y uno tiene que tener una argumentación
sólida respecto a eso. Norma había hablado justamente de las cuestiones basadas en el derecho constitucional. Bueno, hay que basarse esencialmente en lo que es los tratados, obviamente con jerarquía constitucional, el tema de los derechos, obviamente protegidos por el plexo normativo. Y muchas veces vemos que en los recursos no se tiene en consideración esto. Al momento de interponer un recurso, me parece esencial leer no solamente todo el expediente, sino leer la sentencia específicamente. La sentencia, cuando hace un análisis pormenorizado de la causa, tiene que hacer un análisis de lo que son los criterios de ponderación y también un análisis de la prueba. A nosotros nos ha pasado muchas veces que hay sentencias que no analizan la prueba, sino que dicen, bueno, como hay estas cuestiones del 25%, por ejemplo, que es el criterio cuando es un hijo, o el 20%. Bueno, como es un progenitor, tiene un hijo, el 25%, y no hacen ningún análisis de toda la prueba que se acompaña. Quizás yo leí una de las preguntas que tenemos un progenitor que tiene la mitad del sueldo en negro, se ha aprobado fehacientemente, pero la jueza igual dispone el 25%. O también quizás es una persona que tiene un trabajo en blanco, pero también tiene una profesión aparte, y el juez dispone solamente un porcentaje del sueldo en blanco. Entonces, todas estas cuestiones hay que tomarlas en cuenta al momento de interponer el recurso. Yo la verdad que soy... Perdón, Axel, sí. ¿te puedo interrumpir un minuto en eso? Porque es la cuantificación importante. Por eso decía al momento de hacer el alegato, señores, que este tipo de cuestiones hay que tener en cuenta, porque no es lo mismo si yo tengo a un alimentante que tiene parte de su sueldo en blanco y otra gran parte en negro, tengo que haber probado por otros medios esta cuantificación de ese negro que no se refleja. Entonces, si yo voy a atacar una sentencia, tengo que decir, señor juez, usted no tomó esta prueba del resto, donde yo demostré que este señor no vivía solamente con lo que dice ganar. Entonces, ahí entra a jugar esta ponderación que está mencionando Axel. Un juez tiene que ponderar absolutamente todo y tiene que tomar en cuenta en los considerandos de su sentencia todas estas cuestiones. Y ahí es donde uno va a atacar. También resulta, perdón que me meta, Axel, en esto, importante y dificultoso atacar una sentencia cuando prácticamente no tiene considerandos, porque justo lo que uno ataca Nos ha pasado. Entonces, cuanto más inoficiosa y pobre es esta sentencia, más difícil de atacar. Bueno, nada, perdón, era esto nada más. Bueno, justamente es importante eso. Yo muchas veces hago hincapié en el análisis genérico de la prueba, porque hay toda una doctrina importante de la Corte Suprema que es justamente la arbitrariedad de la sentencia. Es muy difícil que un juzgado disponga, o mejor dicho, una cámara disponga que es arbitraria una sentencia, pero hay que hacer hincapié en esta cuestión, porque si tenemos juzgados de familia que claramente tienen una cuestión bastante débil respecto a todas estas cuestiones procesales y no hacen un análisis pormenorizado de la prueba, me parece que hay que plantear esta arbitrariedad. Yo la planteo y creo que hay una sentencia que nos la han otorgado, porque hay mucha jurisprudencia en cuanto a esta cuestión. La Corte Suprema, por ejemplo, en el fallo Valledeiria, Víctor, yo he planteado, Ibáñez César, bueno, hay un montón que habla de arbitrariedad de la prueba, y que me parece esencial plantearlo porque lamentablemente antes, cuando los juzgados eran tribunales, están realmente muchos jueces basados en esta cuestión de que las sentencias no tienen después una revisión en una cámara, pero la cámara justamente, por un lado, negativo, porque no es especializada en familias, sino que son cámaras civiles, se fija mucho en estas cuestiones procesales. Y si bien quizás una persona puede, una parte, sea el alimentante o el alimentado, puede tener un montón de razones, si no hay una sentencia firme, digamos, con criterio firme, análisis de prueba, bueno, me parece que es esencial considerarlo. Por ejemplo, en cuanto al tema del articulado, el artículo 246, también es importante saberlo, es, si bien las sentencias definitivas en general, en los procesos ordinarios, el recurso se concede libremente, en
en las cuestiones alimentarias tiene que ser en relación, es el artículo 246. Muchos jueces justamente la otorgan libremente, nos ha pasado, incluso hay las cámaras a veces, hay salas que lo aceptan, pero el otro día justamente nos llegó una cédula diciendo, y es así, el articulado específicamente dice que en los procesos alimentarios siempre se otorga el recurso en relación. O sea, no es libremente, no va directamente, o sea, uno tiene que ser notificado directamente de la sala y ahí recién presentar el memorial. Son cuestiones técnicas que a veces uno no tiene en cuenta porque los propios juzgados no las tienen en cuenta, pero hay que estar muy, muy atrás de estas cuestiones porque sí, se pasa el plazo, o uno dice, ya presenté el memorial, y te llega una cédula y no presentás nuevamente el memorial al momento de que te llegue la cédula de la Cámara, perdés el recurso, y claramente eso es una cuestión de mala praxis. Entonces hay que considerarlo. Bueno, me parece que estas cuestiones, si bien son básicas, son cuestiones técnicas, el tema recursivo está muy poco visto en todo lo que es el derecho de familia y hay que darle un análisis mucho más complejo, porque gracias a todo este análisis nosotros hemos elevado muchas veces el tema de lo que ha fijado el juzgado de primera instancia, y además hacer un recurso también lo que a vos te permite, si la otra parte no lo hace, o sea, lo hace también al mismo tiempo, tener un piso mínimo, porque imagínate que la otra parte hace el recurso y vos no, entonces estás en una situación de desventaja. En cambio, si las dos partes lo hacen, vos podés mejorar la condición que te ha fijado la sentencia de primera instancia. Me parece que esos puntos son esenciales. Bueno, creo que terminé con la disertación. Bien, gracias. Doctora, yo tengo un registro de las preguntas. Si quiere, se las voy formulando y usted la va. Sí, vamos. Sí. O si la quieren hacer las partes también. Quiero, Adriana, si te parece, para mí el tema de recursos, nosotros en el colegio hemos hecho, al doctor Rabino lo llevamos varias veces en materia de recursos, y la verdad que es un docente impecable. Yo he escuchado a muchos disertantes hablar de los recursos, y como él, no es que estamos fanatizados, pero creo que es un docente al que hay que convocar. Este año la pandemia nos ha traído un montón de desórdenes, pero creo que viene bien siempre a los que vimos, pero los que seguimos ejerciendo y los nuevos. No hay que tenerle miedo a recurrir las sentencias, chicos. Hay que apelar, pero sí hay que armarse una tabla, así como hoy hablamos del articulado de los alimentos, desde el primer artículo al último, lo mismo hay que hacer al momento de las sentencias, de los plazos, porque son fatales los plazos. Esto que decía el doctor Soler, sí, cuando uno no acompaña, pero lo acompañó en primera instancia, tendría que haber acompañado el memorial en segunda instancia, puede quedar desierto ese recurso. Entonces, eso también puede traer consecuencias, no solamente la mención que hacía de que si uno recurre y el otro no, supongamos que nuestra clienta esté satisfecha con esta cuota que se le fijó, pero el demandado se siente ofendido por el quantum y nos apela por alto. Entonces, si nosotros no apelamos por bajo, lo más probable es que la Cámara, si no hace una ponderación, y voy a hacer una salvedad, hoy, por suerte, todas las salas, las 3, mínimamente tienen un funcionario que sabe derecho de familia. Algo estamos salvados, un poquito más, cosa que no pasaba hace años. Me parece que ya a nuestros cámaras... Sí, nuestros camaristas entendieron que no pueden seguir fallando, civilistas de toda la vida, cuestiones de familia cuando no tienen especialidad, y no, claramente lo tienen que hacer siempre en función de lo que es las normas de derecho de familia. Así que bueno. Me parece muy buena idea que lo invites al doctor Rabino. El doctor Rabino es camarista de Lomas de Zamora, sí. Así que de momento es nuestra cámara. No te preocupes, que no lo puedo saludar. Pero todavía no va a estar integrada a la Cámara Civil, así que nada, que me parece muy buena idea que lo invites a hacer una charla virtual, que nunca hizo charla virtual en nuestro colegio. No, voy a hablar con él en privado, si está de acuerdo, para fines de octubre podemos organizar algo con todos, porque creo que, insisto, es
importantísimo. Importantísimo para los que recién empiezan que se animen, porque acá, nosotros que tenemos contacto permanente con magistrados, muchos dicen no recurren, o piensan que lo único que hay que recurrir son los honorarios. No, hay que recurrir la cuestión de fondo, pero para eso, repito y termino con esto, para uno poder recurrir la cuestión de fondo la tuvo que haber preparado y llegar con elementos, porque recurrir a algo que claramente no está sustanciado es como ir a la guerra con 2 tiros. No, Y también, Normi, ver el tema de los tiempos, porque, por ejemplo, si es un incidente, tenés tiempo para recurrir en 3 días, el tiempo de recurso en general es de 5, hay que también analizar al momento, digamos, del inicio de la causa, qué tipo de proceso es, porque eso es importante también para considerarlo. Después también hay cuestiones procesales, por ejemplo, el otro día nos pasó con el tema del hecho nuevo, uno cuando hace un recurso de apelación puede presentar un hecho nuevo, por ejemplo, al momento de una causa, vos tenés el momento de la etapa de prueba, tenés 5 días para presentar un hecho nuevo. Yo tengo un proceso judicial en familia que lo presentó 1 año después un hecho nuevo. Eso de ninguna manera se puede. La jueza lo consideró incluso en el momento de dictar sentencia, y en realidad procesalmente el hecho nuevo se tendría que haber traído a cabo 5 días después del momento de la audiencia de prueba o al momento de plantear un recurso de apelación. Técnicamente es así, pero como en familia muchos jueces aceptan cualquier cosa y no tienen en consideración estas cuestiones procesales, después vas a la Cámara y terminás tirando todo un proceso, cuando quizás en la otra parte tenía razón, el hecho nuevo era la conformación de una nueva familia para ser considerada respecto a lo que es la cuestión, digamos, de un incidente de alimentos. Pero la realidad es que técnicamente está mal, hay que hacerlo al momento de interponer el recurso, y son cuestiones esenciales que después la Cámara considera y te tira todo un proceso judicial. Bueno, por eso los americanos dicen que muchos de los juicios que ganan los ganan en el proceso, no en el fondo. Así que bueno, nos vamos a ir formando. Bueno, vamos con las preguntas, así vamos armando esto, eso se hizo un poco tarde. Sí, hola. Ahora sí. Bueno, Doc, empiezo. A ver, preguntan, ¿la prohibición de salida, por ejemplo, se dicta inaudita aparte? Creo que es el tema que habló la doctora Lucila. No, la prohibición, vos lo tenés que plantear justamente como una medida, como para que sea eficaz la sentencia. Si tenés prueba como para considerar que la persona esta también se va a insolventar, o quiere eludir este pago, o ya hubo incumplimientos anteriores, lo tenés que solicitar, pero generalmente no es inaudita aparte. Generalmente esto se concreta a través del proceso en sí, digamos. Vos lo pedís, pero en muchas ocasiones no te lo sustancian directamente. Depende a veces, ¿no?, cómo se dé el término del proceso, en qué situación esté y cómo se haya dado el proceso en sí. Lucila, me parece que aquí también, por eso cada caso es tan importante y es tan específico. Hay reglas generales, pero en el tema puntual de la medida de prohibición de salida del país, nosotros podemos tener, en el caso del renuente, que viene de tiempo y que se sustrae a un montón de obligaciones de en muchos momentos, ahí sí uno puede acreditar que realmente esta persona es un incumplidor serial, por decirlo gráficamente, seguramente van a otorgar esta medida cautelar, porque yo a eso le puedo sumar, porque no solamente es como... Claro, tiene que ser persuasivo también estas medidas cautelares, porque tienen la finalidad de castigar, pero persuadir que si le interesa viajar, va a cumplir con la cuota alimentaria. Por ejemplo, salió algo muy novedoso que creo que lo planteó la doctora Aida Kielbenmachen, que también para los fanáticos del fútbol, por ejemplo, estos señores que tienen la compra de un palco anticipado, creo que el caso fue de un palco de Boca. Entonces, una abogada bien plantada pidió como medida cautelar la prohibición de acceso a este palco que ya lo tenía otorgado de por vida. Entonces, ¿qué más persuasivo puede ser para el fanático de Boca que tiene un palco
que le prohíban ir a ese lugar. Entonces, en cada caso en particular, uno tiene que buscar el talón de Aquiles del alimentante y saber qué es lo que yo le puedo pedir que lo pueda embromar más. Sí, también hay que tener en cuenta que si uno lo pide como una medida previa, junto con digamos, con el inicio del proceso, es difícil que te lo den anticipadamente, ¿no? Porque no es, digamos, una medida típica tampoco, como puede ser una inhibición, que generalmente es a lo que más los jueces o los juzgados generalmente, tradicionalmente, se inclinan más por ese tipo de medidas tradicionales. Ahora, si vos tenés un historial de un alimentante que realmente ha incumplido, que tenés cómo demostrar que está con una conducta totalmente disuasiva, sí, muchos jueces te lo pueden otorgar, y justamente como pasó en este caso que yo les decía, que cuando fue a Migraciones se enteró que tenía una prohibición de salida, pero en ese proceso en sí era una persona que había incumplido con la cuota alimentaria durante 5 años aproximadamente, y al no poner nada, ningún bien registrable a su nombre, obviamente ya la conducta en sí que esta persona tenía hacía plausible que no hubiera otra medida cautelar típica que se pudiera utilizar. Entonces, ahí sí se dio inaudita parte, pero no es a veces lo que más vemos en los procesos, en este tipo de procesos sobre todo, ¿no? No es tan frecuente. Bueno, creo que una de las preguntas que me parece importante, voy a contestar para que no se empiecen a ir y por lo menos quedarnos con lo más urgente. Hablaban de la indemnización. Puede pasar también que tengamos una cuota alimentaria y el alimentante o lo despidieron o él hace un retiro, pacta un retiro con la empleadora, y si uno toma conocimiento de acuerdo a este antecedente que tiene el alimentante, uno puede pedir cautelarmente que se embargue el 20%, va a tener que ver con la conducta. En un padre que ha cumplido siempre, yo no puedo pedir que por más que vaya a percibir esa indemnización, que anticipadamente me pague el 20%. Pero si yo tengo un padre que ha sido incumplidor y se ha quedado plasmado en el expediente o en ejecuciones, sin lugar a duda, como medida cautelar, yo puedo lograr, que de hecho nosotros lo hemos logrado, que se retenga, que el empleador retenga ese 20%. ¿Y qué se hizo después? Porque obviamente no es un dinero adicional que la alimentada tiene que percibir. Después, con ese dinero que anticipadamente se cobra, lo que se hace es, se imputa en el tiempo como parte de estos alimentos futuros. Esa es la forma y lo han autorizado y corresponde. Normi, también lo han autorizado en casos de padres que son cumplidores, pero entendiendo que a la persona al perder el trabajo, digamos, esa cuota alimentaria no va a mermar, entonces en el caso, por ejemplo, que tenemos ahora en Familia 10, lo otorgaron igual, el padre cumplió siempre con el pago de la cuota alimentaria y la indemnización igual la agarraron, y como el artículo 550 como alimentos futuros, lo tomaron, y peor, a este caso nosotros habíamos pedido solamente el porcentaje, que era el 25% por un hijo, y agarraron toda la indemnización. Ahí igual el juzgado me parece que se fue un poco, pero bueno, incluso más de lo que pedimos todavía nosotros. Bueno, ¿queda alguna más? Otra pregunta. ¿Cómo proceder ante un alimentante que solicita una disminución de cuota alimentaria alegando que tiene otra cuota alimentaria por otro hijo y que la madre de ese hijo se encuentra desempleada? En realidad, el hecho de tener un nuevo hijo de por sí no amerita o no justifica la disminución, porque este padre que está formando una nueva familia tiene que tener una previsión de que la inserción de esta nueva familia no puede ir en desmedro de la otra, del que ya estaba. Entonces, es muy probable, esa prueba sola no va a alcanzar, va a tener que hacer otra más y va a ser atendida, pero no en un grado tal de que sea directamente proporcional en un porcentaje alto.
la nueva familia, hay infinidades de casos, acá tenemos la biblioteca de los dos lados, pero tenemos más del lado de los que no están de acuerdo en otorgar la disminución por la mera inserción de una nueva familia. O sea, hay que trabajarlo, no es directo. Y también, perdón, hay que tener en cuenta que esa disminución que se pide, hasta que no tiene sentencia, no es operativa, porque muchas veces acreditan determinados hechos en el expediente y piensan que con eso ya disminuyen automáticamente la cuota. Y cuando es así, hasta que no tenés sentencia, tu cuota sigue siendo la misma que tenía fijada en el juicio de alimentos principal. Y también otro tema importante es que hay algunos jueces que consideran la conformación de una nueva familia, pero siempre distinguen la cuestión en si es por un dictado de una sentencia o por un convenio. Si una persona arregló por convenio una cuota alimentaria y después tiene una nueva familia, alegar que tiene, digamos, esa nueva familia, casi nunca, por lo menos por los fallos que leí, incluso Aida habla de esta cuestión, se le va a otorgar la disminución por esta cuestión, porque además fue un convenio o un acuerdo, incluso en el marco de un expediente judicial previo a un dictado de una sentencia, ya él tuvo una previsión. Otra cosa es el dictado de una sentencia, que igual también, como dice Normi, la mayoría de la jurisprudencia está en contra, pero hay jurisprudencia. La diferencia esencialmente... Sí. Sí, Gerardo. Doctora, un poquito que le estoy tratando de preguntar. Hace poquito entró en vigencia la nueva ley de alquileres, que trae una situación muy especial, ¿no es cierto?, donde está siendo muy criticada, le aclaro, porque en definitiva coloca como el alquiler como un tema indeterminado al futuro. ¿Ustedes han visto algo de este tema dando vuelta? ¿En materia de familia? ¿En materia de familia que haya impactado? Claro, muy nuevo la cosa, ¿no? Sí, pero introduce, lo grave es que introduce la indexación en ley. No es un chiste menor, ¿no? Sí. Yo supongo que, así como habíamos dicho al principio, que la cuantificación de la cuota alimentaria, uno de los rubros es la vivienda, va a impactar, en algún momento va a impactar, porque esto va a producir un desequilibrio y se va a tener que tenerse en cuenta, porque repasemos un poco, teníamos la vivienda, salud, educación, y si la vivienda va a tornarse un poco o muy onerosa o incierta, va a tener un impacto directo. Todo lo que, bueno, por eso también en materia de familia, todo es revisable, porque la situación de necesidad es tan cambiante, o incluso las propias circunstancias de cada familia. La nueva familia es otra nueva familia, es un elemento, pero no es determinante. Pero esto sí puede ser tenido en cuenta. La enfermedad de un niño te cambia radicalmente todo, porque eso implica una mayor afectación, una carga horaria por parte de la madre, que a lo mejor hasta aportaba económicamente, pero por este impedimento, esta necesidad de una mayor atención, y ahí se tiene que cuantificar más las tareas de cuidado de la madre, por ejemplo, que también lo prevé ahora el 660 del nuevo código. Entonces, en materia de familia no se puede ir con reglas generales, hay que analizar cada caso en particular e ir ayornándose constantemente con las tendencias jurisprudenciales que nos van a ir dando un poco, nos van anticipando qué fallan los jueces en situaciones análogas. Entonces uno tiene como parámetro. Por eso es tan bueno, y acá, Adri, permitirme hacerme un chivo para los institutos. Si ustedes ponderaran lo importante que es, a mí me pasó una vez cuando, nosotros somos viejos consumidores del instituto, Lucila y yo, que somos las más antiguas, cuando estábamos en el Colegio de Lomas, creo que estuvimos 15 años en el instituto, y nos pasó algo muy novedoso cuando la doctora Serra, otra amiga de la casa, era directora del instituto, y yo me acuerdo que ella era muy precursora, porque ella es docente de UBA, siempre está a la vanguardia con todo lo último, nos tomaba como material de trabajo para los institutos, analizar los fallos, que yo lo adopté también, porque realmente no hay nada más enriquecedor para
cualquier profesional que la lectura del último fallo o el fallo más novedoso. ¿Y por qué es tan importante esta resolución o esta sentencia? Porque una sentencia bien hecha, como también lo mencionamos, te da toda la pauta de lo que se tiene en cuenta, de lo que se ponderó, de la fundamentación legal que hacen para llegar a esa conclusión, y eso es lo que va enriqueciendo, porque uno con una buena lectura a un fallo dice, uy, se tuvo en cuenta esto, hizo esto, o echó mano a un articulado de la Convención, a los derechos humanos, a derechos de no discriminación, o un fallo con perspectiva de género, pero todo eso, más que de un libro, que es importante leer libros para tener la doctrina, con insisto, una buena lectura de los fallos, estamos actualizados, y nos ha pasado, y con esto termino, con los institutos, que por ejemplo, cuando fuimos a un congreso en Mendoza que se estaba preparando allá por el 2011, cuando la reforma constitucional del Código Civil y Comercial que tuvimos en el 2015 ya se estaba gestando, y ya en el 2011 estaba prácticamente terminado, porque después en el 2012 se hizo el congreso en Mar del Plata, nosotras fuimos con Silvina y fuimos varias. No sé si fuiste vos en el 2011, Lu, tenías chicos chiquitos todavía, ¿no fuiste? Entonces, ¿qué nos llamó la atención? Cuando todos los disertantes hablaban, nosotros, miembros del instituto, teníamos todos los fallos vistos. O sea que había abogados y docentes de todo el país, de los más destacados, y la verdad que no nos quedamos afuera de lo que era la doctrina del momento, la jurisprudencia, y todo eso salió desde un humilde lugar de instituto, trabajado y responsable, y ahí yo dije, pero wow, ¿cómo puede ser que algo que uno desde su lugar, desde Lomas de Zamora, no medías la magnitud de la importancia que podía tener? Entonces, a partir de ahí, regla de oro, poder participar. Cada uno recién están empezando, pueden tener distintas inclinaciones, laboral, familia, previsional. Utilicen los institutos de los colegios, porque pueden surgir momentos donde realmente nos podemos nutrir entre todos. Nosotros incluso en nuestro espacio del Instituto de Derecho de Familia, cada miembro va con un planteo y es abierto. Tocamos temas determinados que entendemos que pueden ser los más novedosos, pero si uno va con un caso particular que quiere que sea analizado, lo analizamos entre todos. Entonces creo que es un espacio que tiene que ser más utilizado en el buen sentido, pero para que todos nos podamos enriquecer más. Y los miembros del Poder Judicial agradecidos, porque cuán más sólidas pueden ser nuestras presentaciones, los resultados van a ser más favorables y el ejercicio de la profesión puede ser mucho más rentable y puede ser más categorizado porque el servicio que estamos brindando es bueno, es sólido, es confiable y es actualizado. Así que bueno, gente... Norma, quiero, primero agradecer que 3 integrantes del instituto son los que están disertando hoy acá. Tal cual. La están dando para la Comisión de los Jóvenes y Nobles, 3 integrantes del instituto. Bueno, obviamente comparto muchísimo que se puede incentivar la participación en los institutos. Contá un poquito, hay que comunicarse con vos, después vos decís cuándo se reúnen, digamos. La idea, hoy veo acá algunas nuevas matriculadas que les topé juramento hoy a la mañana y están hoy presentes, la verdad que bienvenidas. Yo también incentivo a que participen de los institutos porque la verdad que se están armando muy lindos equipos de trabajo. Ya que mencionaste a la doctora Serra, va a jurar dentro de poquito, me comunicó que va a tomar su juramento dentro de poquito, así que felicitaciones a la doctora Serra, que próximamente va a ser jueza, y va a ser jueza de Avellaneda Lanús, posteriormente, pero bueno, ahora va a pasar a subrogar un juzgado en Lomas, pero yo también trato de incentivar la participación en los institutos y comisiones del colegio que están creciendo mucho, que están teniendo un alto nivel, y me parece que se aprende y se generan muchísimos proyectos. Y de paso, también quiero pedirles, todo este tipo de charlas las estamos armando un poquito a pedido y a necesidad de lo que necesitan los matriculados y matriculadas, así que cualquier inquietud que tengan o cualquier tema que les parezca que tengamos que trabajar
o convocar a algún especialista para que nos dé una mano, se comunican con Fernanda, conmigo, con la directora de cualquier instituto. Nada, me parece que este intercambio que se está dando ahora en la forma virtual está muy bueno. Casi que se está capacitando muchísima gente de esta manera, casi te diría que más que en la forma presencial, Sí, ¿no? Porque totalmente. Sí, esta cosa de no tener que trasladarnos, y bueno, seguramente va a ser una de las cuestiones que van a quedar después para más adelante, ¿no? Y las reuniones de instituto las estamos haciendo de esta misma manera, de forma virtual. Después el año que viene, ojalá cuando esta pandemia termine, por lo menos sentarnos a conocernos un poco más, ¿no? A tomar un mate, a tomar un café juntos y hacer un intercambio presencial, que siempre es mejor que esto, pero hoy es una herramienta que para mí tiene mucho valor, y que todos los matriculados y matriculadas la estén usando para capacitarse está buenísimo. Me parece que es un momento para que estemos todos conectados, porque los cambios que se vienen son enormes, todo el tiempo se están habiendo cuestiones novedosas, fallos nuevos, procedimientos nuevos, así que nada, felicitar a la Comisión de Jóvenes, a la directora del área académica, Ale, que siempre Adri. un abrazo con este tema de armar esta semana para los jóvenes, muy buena idea. Pero bueno, insisto en que estamos a disposición para lo que necesiten. Si ustedes consideran que alguno de los temas no está siendo tratado, como surgió hoy, trabajar en el tema recursos, me parece buenísimo. Me pasó ayer con mediación lo mismo, o sea, a pedido de lo que ustedes necesitan es como queremos ir armando la agenda académica, porque bueno, es nuestra herramienta de trabajo, ¿no?